La ira. ¿Vale? La ira aparece como respuesta emocional hacia la frustración asociada a situaciones de impotencia. ¿Vale? La ira, mirad qué cosa es. La ira es una respuesta emocional a la frustración y está asociada a situaciones de impotencia. Te pones fúrico, te llenas de ira cuando no puedes salirte con la tuya, ¿vale? Cuando no consigues algo que tú deseas. La tristeza. La tristeza está desatada por situaciones de pérdida. Material, inmaterial, más personal, menos personal. Internamente, ¿vale? Nosotros dejamos cosas atrás, perdemos cosas por el camino en la vida y nos produce tristeza. La melancolía no es una emoción. La melancolía es un sentimiento que se basa en lo que conocemos, lo que nos hace sentir la tristeza. Melancolía es echar de menos una carencia, una falta, ¿vale? Pero no es la tristeza, porque no es la situación de pérdida en sí. Es recordar lo que perdiste. Lo recuerdas con añoranza, con esa emoción, pero más bien es un sentimiento, ¿vale? Otra emoción primaria es el miedo, y es muy primario. Es una reacción ante una amenaza, sea real o sea ficticia, sea real, veraz o sea imaginaria. Pero cuando nos sentimos amenazados, sí o sí sentimos miedo. Sentir miedo no significa que la conducta emocional, la respuesta emocional sea huir o congelarte. También puedes atacar, pero cualquiera de las tres cosas que hagas es una respuesta emocional. ¿A qué emoción? Al miedo. Reaccionamos ante ese miedo. Es una emoción más primaria que el miedo, no hay. Lo que sí, eso sí que está súper arraigado en el instinto de supervivencia. La alegría es otra emoción primaria. Es una reacción ante estímulos interpretados de forma positiva. ¿Vale? No hay mucho que hablar de la alegría. Todos sabemos qué nos hace sentir alegres. Todos sabemos cómo se disfruta bajo el punto de vista de la alegría. O sea, cuando tú estás alegre, difícilmente nada ni nadie te corta el rollo y te cambia esa emoción. La alegría provoca más alegría, es contagiosa. ¿Vale? Por eso, aunque no estés alegre, es conveniente andar siempre por la vida con una sonrisa. Porque lo que proyectas es lo que recibes y no hay nada tan gratificante como que la gente te sonría por la calle o allá donde vayas o en tu trabajo o en casa, ¿vale? Mira que la sonrisa es una respuesta emocional, ¿vale? Y mirad cómo nos es tan sencillo diferenciar una sonrisa de una muestra de enfado o agresión. ¿Ves? Hemos perdido esa parte primitiva, cosa que el perro aún conserva, por lo tanto, nosotros como educadores no aconsejamos sonreír al perro en su cara, ¿vale? Porque el perro puede no interpretar sonrisa, sino amenaza, porque le estás enseñando los dientes, ¿vale? En cambio, los humanos rara vez enseñamos los dientes cuando nos enfadamos unos con otros, ¿ok? Otra emoción primaria, la sorpresa. La sorpresa, la respuesta ante un evento repentino, inesperado, imprevisto. La sorpresa puede ser positiva o negativa. Puede causarnos el susto o puede causarnos una explosión de emoción positiva, una explosión de alegría, pero es de sorpresa, es algo imprevisto, inesperado y que no se ve venir. El asco también es una emoción primitiva. La repulsión, el desagrado ante sustancias, ante objetos o incluso ante sucesos, ante eventos. Hay cosas que nos dan asco, que nos asquean, que nos causa malestar, nos agria la existencia en ese momento, ¿vale?
es cierto que estos estudios se hicieron con humanos, estaba claro que estábamos hablando de cosas muy de humanos, no solo se aplica a estos, ya que las investigaciones del desarrollo evolutivo del sistema nervioso se han hecho por un estudio comparado de los sistemas nerviosos de otros animales, aceptando la tesis de la continuidad evolutiva. O sea, todos los seres vivos sintientes han evolucionado de igual manera. Por lo tanto, tienen una base emocional en su genética, porque por eso han sobrevivido. ¿Vale? Acordaros que las emociones ayudan a sobrevivir. Aquí hay un apunte breve que dice: la continuidad evolutiva explica la filogenética existente entre todas las especies de vertebrados. Vale. Nunca busqué concretamente la palabra filogenética en el diccionario, pero entiendo que filo es afiliación, es descendencia de... No toques la cucharilla delante de la pantalla, loco. Vale. Filogenética entiendo que es la afiliación, o sea, es el nexo entre la genética existente entre todas las especies de vertebrados. Estamos hablando más bien de vertebrados cuando hablamos de animales sintientes. Aunque para mí yo creo que los invertebrados también son sintientes, pero bueno, pongamos que como tienen cáscara o caparazón es otra cosa, ¿no? Entonces, mira, vamos a hablar de otro personaje importante en los estudios de neurociencia. Gregory Burns, muy parecido al señor Burns de Los Simpsons. Gregory Burns y su equipo, en un estudio realizado con perros, concretamente hizo un estudio con perros, registró las emociones de estos frente a diversas situaciones mediante resonancia magnética. O sea, ya hay un estudio científico basado en análisis del cerebro a través de la resonancia. Dice: las conclusiones de dicho estudio certifican lo similar que resulta el funcionamiento de nuestro cerebro y el de los perros. Mira qué bonito, ¿va? Por eso hay esa empatía y esa sincronicidad entre perros y humanos. Ese feeling, eso es. Vale. Hemos hablado ya sabemos qué son las emociones, cuáles son, de dónde provienen, para qué nos sirven. Entonces, ¿dónde se procesan? En el sistema límbico. Este sería el primer apartado del tema de hoy. Acordaros que la emoción estaba en el enunciado de ayer. ¿Vale? Entonces, hoy hubiéramos empezado la sesión hablando del sistema límbico. También se llama cerebro emocional. O sea, una cosa es el céfalo como tal y otra cosa es el sistema límbico. El encéfalo es la materia gris, ¿vale? Es lo tangible, es el cerebro, la parte física neuronal del ser humano, de los animales sintientes, de los seres vertebrados. Y el sistema límbico es lo intangible, es el funcionamiento interno, ¿vale? Es inconsciente, es algo que encima tampoco tenemos, nosotros no tenemos control sobre él, ¿vale? Entonces, el sistema límbico, también llamado cerebro emocional inconsciente, es el encargado de la respuesta emocional primaria. Está formado por diferentes áreas y estructuras del cerebro, y cada una de ellas tiene una función concreta, ¿vale? Esto es una especie de cuadro, puedo describirlo para que quien tenga facilidad de tomar apuntes pueda hacer un cuadro sináptico, por ejemplo, ¿vale? Si alguien de los estudiantes del grupo se acuerda lo que es un cuadro sinóptico, podemos hacer 3 títulos, ¿vale? Donde vamos a tener la región del cerebro, a continuación vamos a describir su estructura y por último vamos a decir su función, ¿vale? Vamos a dividir el encéfalo en 2 regiones que se llama teleencéfalo y diencéfalo.
Vale, vamos a hablar del telencéfalo. El telencéfalo está estructurado de esta manera. Tiene una amígdala, el hipocampo, el cíngulo, CINGUL, y la circunvalación del cíngulo. Ahora vamos a aplicar las funciones de estas 4 partes del telencéfalo. La amígdala, la función de la amígdala aquí dice miedo, agresión, identificación del peligro, afectos y memoria emocional y memoria inconsciente. Fijaros todo lo que de todo lo que se encarga la amígdala o todo lo que afecta a la amígdala directamente, ¿vale? La amígdala interviene en los procesos de esta información. El hipocampo, la función del hipocampo es guardar datos, información, ¿vale? Ahí está la memoria a largo plazo y se crea la representación espacial. En el hipocampo es donde podemos pensar en espacios, ¿vale? En formas, en volúmenes, ¿bien? Y es donde guardamos los recuerdos a largo plazo, a donde vamos a recurrir cuando necesitamos buscar una información o cuando asociamos un estímulo en este momento con algo del pasado. Es el hipocampo el que se activa. El cíngulo regula el estado de ánimo, conduce la información entre los lóbulos. Los lóbulos sabéis que son las 2 partes, los 2 hemisferios del encéfalo, del cerebro, ¿vale? Se divide en encéfalo derecho y encéfalo izquierdo, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pues el cíngulo, aparte de tratar el estado de ánimo, de sintetizarlo o procesarlo, conduce la información de uno a otro hemisferio y a su vez del hipocampo también, ¿vale? Ya el cíngulo tiene ya es correlativo, ya es una función de nexo entre otras partes del cerebro. La circunvalación del cíngulo. Su función es la reacción emocional ante el dolor. Relaciona estímulos sensoriales con recuerdos de emociones agradables. Acordad, pensar, recuerdos producidos por estímulos sensoriales, por lo que olemos, por lo que tocamos, por lo que olemos, vemos, oímos, ¿vale? Por el gusto. Mira, os pongo un ejemplo claro. El ser humano puede oler casi tantas sustancias como el perro. Pero, como no nos son necesarias para sobrevivir, la hemos abandonado. Pero, sin embargo, hay olores que cuando nos llegan al cerebro, cuando estimulan la glándula olfativa y la pituitaria y llega al cerebro, nos trae imágenes de un pasado, un lugar concreto, una situación específica, ¿verdad? Además, sin saberlo, sin ser conscientes, porque no le ponemos la atención, no porque estén inconscientes, sino porque no le ponemos la atención necesaria, si nos centráramos un día en hacernos conscientes, en darnos cuenta de cuántos tipos de olores podemos diferenciar, es una maravilla. Esto lo desarrollamos mucho en hostelería, los que trabajan con vinos, los sommeliers, los catadores de vino, catadores de ciertas sustancias alimenticias o los de fragancias. Sabéis que los fabricantes de fragancias y perfumes tienen catadores y son catadores olfativos, desarrollan la nariz y saben que huele, este huele a vainilla, coco, este huele a corcho húmedo, este huele a tierra mojada, tal, ¿sabes? Y esa mezcla de aromas son las que buscan la estimulación de diferentes partes del cerebro. La mayoría de perfumes están basados en aromas naturales que son agradables al ser humano.
porque si fuese desagradable no comprarías un perfume que te causa náusea, asco o un mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos hasta dónde llega la parte del telencéfalo, su estructura y sus funciones. El diencéfalo se divide en dos partes, el tálamo y el hipotálamo. En el tálamo se realiza la percepción consciente y localización del dolor. Regula la conducta emocional y tiene funciones de integración. Todo proceso informativo que pasa por el tálamo termina siendo integrado, asumido y comprendido por el cerebro. El hipotálamo se encarga de la regulación hormonal. Mirad qué importante es el hipotálamo. Se encarga de la regulación hormonal. Diferencia el hambre, la sed, el impulso sexual, la expresión de emociones. Mirad el hipotálamo ahí, para ser el último, 4 cositas, pero supervivencia pura y dura. Vale, ahí se termina ese esquema, más o menos, para que sepáis la estructura del sistema límbico. Que no estamos hablando de la estructura del cerebro, del encéfalo. Es diferente, el sistema límbico está dentro del cerebro. ¿Sí? Pero no es todo el cerebro. Quizás esa es la diferencia que tenéis que tener más clara. El sistema límbico se habla de él cuando hablamos del cerebro, pero no es todo el cerebro el sistema límbico. Digamos que es una parte compuesta por esta estructura que hemos nombrado y tiene estas funciones que os he descrito, pero no es todo el cerebro. Y hay partes del cerebro que hacen otras cosas. ¿Vale? Por ejemplo, para que hagáis una idea, la memoria, los recuerdos, mejor dicho, los recuerdos, no tienen un archivo fijo y único en el cerebro. Cuando recordamos algo, se activan diferentes partes del cerebro, ¿vale? Porque a lo mejor, depende del tipo de recuerdo, a lo mejor está funcionando una de las dos regiones que hemos nombrado y por lo tanto partes de su estructura. Por lo tanto, como están en diferentes localizaciones dentro del cerebro, se activan. Y normalmente los recuerdos se pueden guardar así de bien y de nítidos por asociación. Si no, un recuerdo en sí mismo no es muy normal, ¿vale? Hay personas superdotadas que, por ejemplo, tienen memoria fotográfica, ¿vale? Que solamente con un segundo que miren una página, luego te la pueden leer de pe a pa, de principio a fin, sin saltarse una sílaba. Pero eso es otro tipo de memoria y eso no todo el mundo tiene el don de tener esa capacidad de memoria y todos tenemos la posibilidad de trabajarlo. Como sabemos, el cerebro es un músculo que mejora con trabajo y esfuerzo. Entonces, la información recogida por los sentidos pasa al tálamo, ¿vale? Porque antes lo dijimos aquí, el tálamo regula la conducta emocional, percibe consciente, se encarga de la percepción consciente y localizador del dolor, ¿vale? Esos estímulos percibidos se procesan de esta manera. Tenemos el proceso o procesamiento de la información por dos vías diferentes. Depende de la situación. Y esto se extiende bastante, verás qué bueno. Se puede procesar la información por la vía principal. La vía principal es donde intervienen toda esta estructura que hemos comentado ahora mismo. Y os explico. La información del tálamo pasa a la corteza cerebral y de ahí a la amígdala. Los estímulos son percibidos a un nivel superior y es más lenta. El proceso de la información es más lento, porque entran diferentes partes de la estructura
límbica, ¿bien? Y tarda un poquito más en asentarse, en asumirse, en asimilarlo, ¿vale? En este proceso interviene la memoria explícita, consciente, ¿vale? Lo memorizamos porque lo hacemos conscientemente. El otro tipo de procesamiento de información es por la vía rápida. Salta directamente a la amígdala. Se pasó de largo el tálamo, se pasó la corteza cerebral, directamente entró desde los sentidos hasta la amígdala. Es una vía menos precisa, ¿vale? Porque no interviene la lógica, el aprendizaje, nada interviene ahí. Por lo tanto, es impreciso por eso y nos distorsiona la realidad, pero tiene su porqué. Es una vía menos precisa que permite al individuo comenzar a responder al estímulo incluso antes de saber cuál es. De esta forma los miedos se condicionan y la información se almacena en la memoria implícita, no consciente. ¿Vale? La amígdala, acordaros de la función de la amígdala que dice función, miedo, agresión, identificación del peligro, afectos y memoria emocional y memoria inconsciente. Directamente a la amígdala. Se pasó de largo el proceso de la información para, como se dice, establecerse directamente en la amígdala. La amígdala guarda los recuerdos inconscientes producidos por traumas. Recordemos que guarda los negativos. Entonces, el hipocampo, los conscientes. Diferencia entre amígdala e hipocampo. La amígdala guarda los recuerdos inconscientes producidos por trauma, o sea, los recuerdos que no podemos procesar, producidos por miedos, por estados, por situaciones de shock, por trauma. Y el hipocampo, los conscientes, porque el hipocampo, hemos dicho que te hacía un esquema espacial de la situación. Era capaz de procesar la información de una forma con más lógica y encima guardaba datos a largo plazo, de forma que cuando algo pasa, el proceso de información pasa por el hipocampo, también tiene coincidencias con recuerdos y antiguos procesos parecidos y por asociación le da la importancia que la situación amerita. Sin embargo, la amígdala no guarda nada, no, los recuerdos son solo los malos y todo lo que se parezca produce la misma emoción, produce la misma reacción. Hablando en perros con reactividad, precisamente es eso, ¿vale? Han tenido un encuentro traumático, han guardado esa información directamente en la amígdala y todo lo que se parezca y todo lo que les recuerde a eso, directamente va a provocar la misma reacción siempre la misma reacción. Aquella olor de aquel perro con el que se peleó, siempre va a provocar la misma reacción, como si lo tuviese delante. Por ejemplo, anoche salí de casa con Koda, el último paseo, salimos natural, como siempre, salió sin correa los 6 pisos, los escalones de los 6 pisos, las 6 alturas de la vivienda, sale al portal como siempre, se sienta hasta que yo abro la puerta principal de la calle. Tenemos un pasillito entre plantas hasta llegar a la acera, a la calle. Hizo su recorrido normal, ya con la correa en mi mano, pero fue llegar a esa esquina, a esa intersección de nuestro pasillo salida con la propia acera y se puso en un microsegundo, se puso en estado de alerta total. Se erizó el cabello, empezó a jadear, empezó a absorber feromonas a través absorbiendo por la boca. Imaginaros, ya está, ¿qué hizo? Se bloqueó el olfato, ya estaba captando las células a través de la boca, aspiraba por la boca, ¿vale? La cola totalmente curva hacia el lomo, totalmente en posición de escorpión, tenso, me tiró tiraba de la correa en una dirección muy concreta,
¿vale? Le di 5 segundos en esa actitud, dije, he hecho la vista hacia adelante, dije, no está, su objetivo, su enemigo no está al alcance de mi vista, o sea que lo que está es reaccionando a un rastro, ¿vale? A una esencia, no a una presencia. Pero como no me interesa tenerlo incómodo, di media vuelta, sin mucho esfuerzo, porque como él también en ese momento ya estaba empezando a darse cuenta de que no veía al objetivo, al enemigo, no fue muy costoso darle la vuelta y en vez de que íbamos en dirección hacia la derecha en la acera, pues caminamos, decimos la entrada al parque por la parte de la izquierda. Nada, en 10 metros, 5 segundos más tarde ya estaba en su situación emocional normal. Como siempre, ya lo sabéis, Koda no anda relajado 100% nunca en la calle, siempre tiene un punto de estado de alerta, pero es muy llevadero cada vez más. O sea que, para que veáis cómo directamente tiene ese recuerdo en la amígdala y en cuanto le llegó información asociada a ese recuerdo, se olvidó del mundo, dejó la lógica. Lo lógico es que si hubiera actuado la lógica, hubiera hecho la vista, como hice yo en mi caso, y hubiera dicho, bueno, estuvo el enemigo, pero ya no está, no hay peligro, ¿vale? Y se hubiera calmado. Pero como no interviene así el cerebro, no funciona el cerebro de esa manera cuando estás en ese estado, eso se llama rapto emocional, ¿vale? Es una palabra técnica, a lo mejor aparece por aquí después, pero se usa mucho hablar de rapto emocional. Esa emoción está secuestrada, no entra a razones, no hay lógica posible. En ese momento estaba ciego, sordo y no olía. Yo os he comentado, no usaba la nariz, estaba usando la boca para captar feromonas. Es una forma de entrar, de conseguir más información mucho más, por la vía rápida. ¿Entendéis por qué se llama la vía rápida de procesamiento de información a este proceso? Cuando el hipocampo recupera un recuerdo, el hipocampo es parte del procesamiento por la vía principal, no la rápida. Entonces, cuando el hipocampo recupera un recuerdo, la amígdala reproduce el recuerdo físico y reconstruye el estado corporal tal y como ocurrió en la experiencia original. Imaginaros, ¿veis justo lo que he comentado que hizo Koda ayer? ¿Vale? La información de ayer, la primera información le llegó al hipocampo, ¿vale? Porque él estaba en estado de calma y estaba percibiendo la información del entorno. En cuanto un solo recuerdo, una sola fibra, una sola sustancia la identifica con el recuerdo que tiene en la amígdala, es la amígdala la que se dispara. Y el hipocampo deja de trabajar, ¿vale? Lo anula. La amígdala anula al hipocampo, porque la amígdala es está dentro de la parte más primitiva del cerebro y es la más instintiva. Funciona por instinto y el mayor instinto que tienen los perros y la mayoría de vertebrados es la supervivencia ante todo. Entonces, mirad, bombea sangre, produce sudor, produce jadeo, produce salivación en forma de baba, una salivación espesa, una salivación que contiene menos agua y contiene más sales, más sustancias químicas que el organismo no atina a procesar adecuadamente. Si el recuerdo es almacenado por la amígdala como un peligro intenso, desencadenará reacciones corporales sin control, lo que estoy describiendo. Esto podría ser el origen de un shock postraumático. Es claro. O sea, yo siempre describo la reactividad de Koda como una reactividad por encuentro traumático con un macho sin castrar, ¿vale? Y lo que le queda ahora es un shock postraumático, ¿vale? Él entra en shock cuando algo le recuerda directamente al suceso. Algunas veces los recuerdos inconscientes de la amígdala emergen en una evocación consciente, que los puede asociar con un suceso específico. A veces te pones tranquilamente a recordar cosas, ¿vale? Es parecido a lo que contaba ayer de un ex adicto, que cuando ve la sustancia a la que tuvo esa adicción,
las respuestas fisiológicas son las mismas que cuando usaba aquella sustancia, ¿vale? De la Coca-Cola, que la cafeína dilata la pupila. Pues una persona meses después de dejar de tomar Coca-Cola. Luixen, la amígdala a la que nos referimos no son las amígdalas que se infectan cuando tenemos gripes o infecciones respiratorias, ni la que nos produce gripe. Se llama amígdala por la forma que tiene, pero no son diferentes, ¿vale? Tenemos una aquí en la parte de y tenemos dos aquí. Vale, está en la vale, esta amígdala está en el cerebro, exactamente. Esta amígdala está en el cerebro, no en el aparato respiratorio, no en la garganta. Vale, estamos hablando así. Espera, Dani. El nombre de amígdala se le da por la amígdala, no son las anginas. Lo que pasa es que se le da por la forma, ¿vale? Una amígdala, algo con forma de amígdala, es algo en forma de nuez, ¿vale? Tiene una forma así entre oval y forma de nuez, casi redonda, esférica, ¿vale? El miedo irracional que se experimenta puede ser vago, o sea, cuando lo estás evocando mediante un recuerdo consciente, se produce eso, y entonces, si esto es por trauma, si estás recordando cosas traumáticas, el miedo puede ser vago, puede ser liviano, puede ser una nube de ansiedad, o puede ser un repentino e intenso ataque de pánico. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado ahí. Cuando una persona ha tenido un trauma y queremos hablar de ello, hay que tener cuidado, hay que tener mucho tiempo y ir vigilando las señales físicas, corporales, ¿vale? Antiguamente se hacía mucho, bueno, yo creo que se siguen haciendo, las reuniones de exalcohólicos y las reuniones de toxicómanos, exdrogadictos, y he conocido gente del mundo de la psicología que decían que eso era absurdo, eso era retroalimentario, porque varios drogadictos hablando de cuando la época en que usaban drogas se están retroalimentando y están reviviendo las sensaciones que les producía el drogarse. Entonces, así no se puede nunca dejar la droga o el alcohol o cualquier vicio si sigues recordando cómo te sentías. Porque encima, normalmente cuando volvemos a empezar, cuando el recuerdo, la rememoración es consciente, normalmente te acuerdas de lo bueno, de lo que te hizo sentir bien. Cuando haces ya alusión a un recuerdo negativo, entonces te provoca la acción en la amígdala y te puede llegar a eso, ¿vale? Evocas esos miedos y, como acabo de decir, se puede evocar de una manera liviana, de una manera suave, o puede ser muy, muy brusca y llegar a un estado de un ataque de pánico. Mirad, cuando vemos estas áreas, la corteza cerebral y sistema límbico, trabajan juntas para generar respuestas conductuales, ya sean voluntarias o involuntarias las reacciones, ¿vale? Pero para que haya una respuesta conductual, hay un nexo entre las dos partes que hemos nombrado del sistema límbico, ¿ok? Lo que pasa es que según cuál de las dos mande sobre la otra, la respuesta va a ser más o menos moderada o intensa, ¿vale? Total, con Deales Rosa, la retroalimentación de malos hábitos nunca es buena. Nunca es buena. Por eso, cuando hemos hablado de terapias para recuperar el problema de conducta de los perros, cuando los perros tienen traumas, tienen desequilibrios emocionales, que he recalcado siempre, hay que cambiar los hábitos y las rutinas desde el principio.
desde el principio. Nada puede quedarse recordando al ayer. Porque mientras algo te traiga recuerdos del ayer, te va a evocar sensaciones iguales que ayer. Por lo tanto, no se produce el cambio. Si no lo cambias todo, no produces cambios. Vale, entonces, en una reacción traumática, la capacidad de atención se intensifica como respuesta de la amígdala y asocia también todos los estímulos del entorno, sean o no relevantes. Existe una alta probabilidad de que sean detonantes futuros de una reacción de miedo o pánico. Este proceso explica con claridad el proceso de los recuerdos condicionados de miedo. Repito, que esto tiene miga. En una situación traumática, la capacidad de atención se intensifica como respuesta de la amígdala. La amígdala dispara la alarma y todos los sentidos se ponen alerta, ¿vale? Atención. Se dispara la capacidad de atención. ¿Ok? Existe una alta probabilidad de que sean detonantes futuros de una reacción de miedo o pánico. Futuro no es mañana, pasado o el año que viene. En cuanto pasa ese proceso, la amígdala se pone alerta, es que está preparada desde ya para detonar, ¿vale? Para que haya una reacción de miedo o pánico. ¿Ok? Cuando es el proceso, primero hay un estado de alerta y luego te da miedo o entras en pánico. Si te da miedo, puedes hacer cosas que están dentro de la lógica para tu supervivencia. Huir, paralizarte y esperar hasta el último momento del ataque o atacar. No hay otra. Lo que genera el miedo es eso, ¿vale? Y un bloqueo mental de que poco vas a pensar. Porque necesitas toda la energía en la estructura física, en los músculos, tendones, todo se tensa. A eso ayuda uno de los transmisores que vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Que es el tema de este siguiente renglón, los neurotransmisores. Pues hay uno que genera flujo sanguíneo en la musculatura, ¿vale? Tensión en los tendones y por supuesto, una alta velocidad de información a través de los nervios. Del sistema nervioso, no los nervios que te hacen, ¿me entiendes? Vale. Este proceso explica con claridad el proceso de los recuerdos condicionados de miedo. Vale, y ahí empieza ya materia. Esto sí que es materia que me encanta a mí. Vamos a hablar de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que se generan en el cerebro o no. Es decir, que también hay sustancias que son neurotransmisores que se generan fuera del cerebro, en otras partes de nuestro organismo. Incluso hay algunas que se generan en el aparato digestivo. ¿Vale? O sea, no todo lo que tiene que ver con el aparato neurológico se genera dentro del cerebro, ¿vale? La primera, la que más nos gusta usar, la dopamina. Nos encanta la dopamina, nos encanta doparnos y sentirnos dopados. Esa sensación de estar con tu pareja en estado de primer enamoramiento, que te suben los colores, los ojitos se ponen húmedos y se entrecierran, ¿verdad? Y esa sensación de bienestar, así que todo te flota, ¿sabes? Pues eso lo genera la dopamina, ¿vale? Eso es que te ha dado un chute de dopamina, esa relación con el entorno, con el estímulo que te produce esta persona a tu lado, hace generar dopamina. La dopamina nos provee de sentimientos de bienestar, de refuerzo y motivación. Mirad cómo vienen estos adjetivos a todo lo que estamos hablando de educación canina todos estos días, ¿vale? Si tú eres capaz de generar dopamina en el perro, te estás haciendo sentir bien, te estás reforzando una conducta y lo estás motivando para hacer más cosas. Ahora, que si cohibe la dopamina, vamos a ver qué puede ocurrir. Problema seguro.
La dopamina está involucrada en la coordinación motora, ¿vale? Cuando la dopamina se produce en exceso, te quedas medio adormecido. Los movimientos son más lentos, más pesados. Cuando careces de dopamina, no coordinas los movimientos, tropiezas al caminar contigo mismo, no sabes qué pie echar por delante de otro, se te doblan las rodillas, mil cosas, ¿vale? Es muy importante fijaros en la coordinación motora. También es muy importante la atención y el tiempo de reacción, ¿vale? Los niveles de dopamina contribuyen a mejorar la atención y mejorar el tiempo de reacción. Acordaros que la atención no es prestar atención, por ejemplo, ahora que ustedes me están prestando atención a mí en esta charla, en esta exposición. Es cuando estás atento porque estás alerta, ¿vale? En el estado de alerta y el tiempo en que tardas desde que eres consciente de la alerta o inconsciente, desde que tu organismo ha percibido la alerta hasta el tiempo de reacción. En esto interviene la dopamina. Un exceso de dopamina, mirad lo que hablamos, un exceso de dopamina suscitará agitación, impulsividad e hiperreactividad, o sea, y una reactividad exagerada grande, ¿vale? El exceso de dopamina, mira que se supone que lo hemos descrito como la sustancia que provee sentimiento de bienestar, refuerzo y motivación, pero en exceso mirad lo que provoca. Provoca agitación, impulsividad e hiperreactividad. Para que veáis que lo bueno en exceso deja de ser bueno. Yo mira... Por el contrario, en estos casos... Dime. No, perdona, bueno, iba a decir lo mismo, digo, iba a hacer un inciso, ¿no? Yo a todos los clientes normalmente les digo siempre lo mismo, ¿no? Si surge la misma situación les digo, lo bueno en exceso es malo. Y es verdad. Todos los excesos, hay gente que se ha muerto de un ataque de risa. Y dice, joder, macho, se está riendo, está pasando bien. Ya, pero el exceso ha colapsado los... Eso vale, es. entonces por el contrario, niveles escasos de dopamina provocarán incapacidad de aprendizaje. Mirad, si no estás con niveles adecuados de dopamina, te incapacita para aprender. Te hará irritable, o sea, provoca irritabilidad, provoca ansiedad y disminución de las endorfinas. Las endorfinas vienen a continuación, ahora hablamos de ellas, pero para que veáis el exceso y el defecto de esta sustancia, mirad qué cosas tan contradictorias produce, ¿vale? En su nivel óptimo es prácticamente la felicidad plena, y cuando sube genera agitación, impulsividad e hiperreactividad, y cuando desciende exageradamente produce incapacidad para aprender y razonar, produce estar irritable, ¿vale? Todo te molesta, todo te hace mal, parece que todo el mundo actúa en contra tuya, y disminuye la endorfina. Entonces, pensad en el cerebro del perro y las sustancias que a él le pueden afectar y cómo las podemos mantener en el equilibrio más positivo, el óptimo para él, ¿vale? Mirad, las endorfinas es otro neurotransmisor. Este neurotransmisor está relacionado con la sensación de bienestar y analgesia, ¿vale? Analgésico es algo que nos inhibe el dolor, producido durante la excitación y el dolor. Mira, cuando algo te duele mucho, el cuerpo genera endorfinas y hace que lo que te duele tanto tú dejes de sentir dolor, ¿vale? Cuando tienes un trauma gordo, cuando tienes un traumatismo óseo, cuando te rompes una pierna, cuando rompes un hueso, es tal el nivel de dolor que el cuerpo genera endorfinas para que el cerebro no reviente y para que el corazón no infarte, ¿vale? Entonces genera endorfina. Esta endorfina, digamos que hace una especie de protección, una colchoneta entre la información que emite ese hueso roto, esos nervios dañados, hasta el cerebro.
de forma que no sea capaz de llegar la sensación de dolor al cerebro. Entonces la endorfina será buena, igual en niveles apropiados y en su justo momento. Imaginaos que tenéis las endorfinas por las nubes sin haber tenido un trauma. Hombre, la ausencia de dolor significa una desensibilización física, ¿no? O sea, ya está debilitando la capacidad de sentir físicamente, no de sentimientos, sino de sensaciones. Por lo tanto, no es buena. Otro neurotransmisor espectacular es la oxitocina. Mirad, esta es definición, es un neuromodulador. No solamente transmite información y no solamente conecta neuronas unas con otras y terminales nerviosos, sino que lo modula, ¿vale? Se encarga de armonizar y articular los comportamientos sociales, patrones sexuales y la conducta parental. Mira qué cosa más interesante. O sea, con niveles óptimos de oxitocina, articula comportamientos sociales. Te sabes comportar en sociedad en diferentes ámbitos, ¿vale? Un grupo no es igual el grupo de amigos de los domingos con los que practicas tu actividad deportiva, no es igual el grupo de amigos con el que vas a compartir un encuentro especial porque es el cumpleaños de un familiar y te reúnen los familiares que no se ven nunca, pero ese día estamos todos reunidos. Te sabes comportar en sociedad, quiere decir que estás poniendo límites, limitaciones y normas a la forma de expresarte en ese grupo de convivencia. Patrones sexuales, o sea, el cortejo, el rol de quién seduce a quién y luego tu papel en la reproducción también está influenciado, también está modulado por la oxitocina. Y la conducta parental interviene incluso en cómo nos hace entrar en ese rol de padre o madre. Cuando decimos de alguien es muy maternal, es una persona muy paternal, aunque no sea padre de esta persona en concreto, lo trata con displicencia, lo trata con cierto cariño, con cierta tal, porque quizás tiene un alto nivel de oxitocina. Tenemos otro neurotransmisor, se llama serotonina. Os enumero los que llevamos hasta ahora, solamente el nombre, ¿vale? Hemos hablado de dopamina, hemos hablado de endorfinas, hemos hablado de oxitocina. Ahora vamos a nombrar a la serotonina. Serotonina. Una baja actividad serotonérgica, se llama al tener bajos niveles de serotonina, produce ansiedad, obesidad, dificultad de aprendizaje y agresividad. La serotonina es denominada coloquialmente como hormona de la felicidad, porque cuando estás en niveles óptimos, pues careces de ansiedad, no tiendes a la obesidad, no tienes dificultades de aprendizaje y no eres agresivo. Pero cuando tienes una baja actividad serotonérgica, para que lo entendáis, si lo vais a escribir, serotonérgica, una baja actividad serotonérgica produce ansiedad, obesidad, dificultad de aprendizaje y agresividad. Y fijaros lo importante que es, ¿eh? Si es que cada una, y tenemos muchas de estas, sustancias que son imprescindibles. La química en el organismo es básico, primordial, esencial, es
es todo, es todo. Somos química, mucha química. Estamos formados por átomos, moléculas. Se producen reacciones químicas en el organismo, se producen fusiones nucleares. O sea, es que somos un laboratorio químico completo y tenemos 1000 sustancias que todas cumplen un papel primordial en nuestro desarrollo y nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Dime, Arca. Eso es, ¿no? Antes de seguir, quería hacer un pequeño parón, ¿vale? Quería hacer un pequeño parón porque son 2 horas de pura charleta y quería mencionar una cosita, ¿vale? Hoy es el último día, son las 8, en un principio termina el ser... Se cortó de vuelta.